Saludo al maestro Leo Zuckerman, es la hora de opinar, querido Leo. Hay un tema que seguro te va a interesar. ¿Me dejas que te lleve? No, vamos. El tema de la seguridad que tanto traemos y tanto llevamos. Ayer comentábamos, es más, lo comentaba Héctor de Mauleón, periodista, que le mete mucho esos temas, su director de la revista Nexos con Héctor Aguilar Camín, especializado en temas de seguridad, escribe una columna en el periódico Universal. Imperdible. Sí. Y sabe todo de la bronca de los cárteles delincuenciales y cómo tienen sus tentáculos para la distribución de narcomenúdeos, etcétera. Sí. Héctor de Mauleón es un periodista que ha recibido amenazas de muerte. Correcto, varias veces. No una, exacto, varias veces. Sí. Y por lo tanto, él se acoge a este mecanismo de protección a periodistas y cuenta con una guardia de protección, escolta especial. Contaba, Pepe. Al parecer, el chofer armado que ayer fue intervino para evitar un robo de vehículo. Entiendo por lo que ha dicho Héctor de Mauleón, se lo paga directamente ahora Héctor de Mauleón. Ya no está en ese mecanismo. Ya no está. Yo he tenido oportunidad de platicarlo varias veces con Héctor. Sí, perdón. Sí. Y creo que ya no pareces nuevo, Leo. Sí, ¿verdad? Que ya no usaban los escoltas, entre otras cosas porque Pepe es una monserga. Bueno, a ver, déjame poner el antecedente. Ayer dábamos a esta hora la nota y como nota de última hora, precisamente por el perfil de Héctor de Mauleón. Correcto. En un principio comenzó a circular la versión, fue un atentado contra su vida. Sí. Después ya transcurrieron los hechos ministeriales, etcétera, hubo deslindes, aclaratorios, en fin. No quiere decir que sea un asunto menor, pero se reduce a un intento frustrado de asalto. Correcto. Querían llevarse tres individuos querían llevarse un vehículo, propiedad del periodista, que era tripulado por su escolta o su chofer, un militar del ejército mexicano en retiro, armado. En fin, Juan Antonio Jiménez tiene el tema de cómo van las cosas hasta el momento, porque finalmente este escolta, este mayor del ejército, cuyo nombre no se ha revelado, ha quedado libre al acreditar legítima defensa. Juan Antonio, te escucha Leo Zuckerman también para poner el contexto y seguir comentando. Adelante, Juan Antonio. Gracias, Pepe. Muy buenas tardes. El escolta del periodista Héctor de Mauleón, quien este lunes abatió a un presunto delincuente y lesionó a otro, ya quedó en libertad luego de que los dictámenes periciales demostraran que el militar en retiro de 60 años de edad actuó en defensa propia. Al respecto, la procuradora capitalina Ernestina Godoy informó que en este caso solo se está en espera todavía en algunos de los resultados periciales y aseguró que hasta el momento el ladrón fallecido no ha sido identificado. Mencionó que la policía de investigación está en espera de entrevistar al sospechoso lesionado a efecto de conocer si este sujeto se dio a la fuga, pero con los bases de datos proporcionados también se están apoyando con las cámaras de videovigilancia del C2 y también de los comercios que hay alrededor en esta zona donde se dieron los hechos. Pepe, el reporte. Completísimo, gracias Juan Antonio Jiménez, que te vaya bien, muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Sí, fue en la esquina de Francisco Márquez y la avenida Mazatlán, es un restaurante que se llama Primos. Sí. Allí estaba comiendo con el también periodista Ricardo Rafael. Correcto. Cuando se dieron los hechos, él no estaba a bordo. Él estaba comiendo, ¿no? Él estaba comiendo y bueno, cuando le llama su chofer para explicarle lo que había pasado, a los cuantos segundos, Héctor se hizo presente y acompañó a su chofer ante las declaraciones del Ministerio Público, etcétera, y él dio a conocer justamente que se trató de un intento de asalto y no de un atentado. Incluso escuchaba a Héctor de Mauleón decir que el propio ex militar que fue el que... mayor en retiro, fue el que llamó, marcó al 911 para llamar a las autoridades después de lo sucedido, ¿no, Pepe? Ahora, digo, desde luego, qué bueno que esté bien Héctor de Mauleón, esto es un asalto malogrado que terminó muy mal, pero yo quisiera centrar mi comentario, Pepe, si me permites, llevarlo más bien al tema de lo que está pasando en la Ciudad de México. Sí. Más allá de lo ocurrido el día de ayer. El día de ayer lo que ocurrió fue un evento más de delincuencia, de un tema que cada vez estamos viendo en la Ciudad de México, que la Ciudad de México dejó de ser el oasis que era en materia de seguridad
comparado con otras regiones del país. Sí, él pone al descubierto este clima de inseguridad. Correcto. Que nos está regresando, él lo decía ayer, sí, a los años 90, sí, cuando nos reuníamos a conversar, sí, y cada quien tenía derecho a hablar de... Solamente de un evento violento. Sí. No podía hablar de más de dos porque era tal la cantidad de robos, etcétera, que vamos, a todo mundo le tocaba, y ahora está volviendo a pasar. Sí, y fíjate que yo tuve la oportunidad de invitar y platicar con Héctor de Mauleón a finales de marzo, ahí en mi programa en Foro TV. Invitamos también a Sandra Romandía. Ella, junto con otros dos autores, dos periodistas, escribieron un libro que se llama Narco CDMX, el monstruo que nadie quiere ver. Está prologado precisamente el libro por Héctor de Mauleón. Sí. Y yo, después de la grabación, de 1 hora de grabación, pues salí entre deprimido y preocupado, porque no me imaginaba el tamaño, digamos, del monstruo que nadie quiere ver, que tiene que ver con la presencia de la delincuencia organizada en la Ciudad de México. Es decir, lo que escuché tanto de Héctor de Mauleón como de Sandra Romandía es cómo se han ido metiendo los cárteles que operan en otras regiones del país, el cártel de Sinaloa, el de Juárez, el de Tijuana, cómo conviven con los cárteles que son locales, la Unión Tepito, la Fuerza Antiunión, el cártel de Tláhuac, cómo están presentes también inevitablemente los cárteles del Estado de México, como La Mano con Ojos. Y bueno, pues ¿por qué? Pues porque la Ciudad de México es un territorio muy apetitoso, Pepe, para el crimen organizado. Y te voy a decir, no solamente por la venta de drogas, por el llamado narcomenudeo, sino por la gran cantidad de negocios ilegales que hay en la capital, y que les dejan millones, miles de millones, me atrevería a decir, al año al crimen organizado en la capital. Estamos hablando del ambulantaje, de la prostitución, de la invasión de predios, que como tú sabes también es un negocio muy rentable para el crimen organizado en la ciudad. Héctor de Mauleón está amenazado por la Asamblea de Barrios. Exactamente, por un predio que invadió la Asamblea de Barrios en la Colonia Condesa. Él lo denunció. Y donde se vendía droga, precisamente. Él lo denunció y ahí es donde Héctor de Mauleón recibió la protección del Estado mexicano con escoltas porque pues lo habían amenazado. Y otro negocio que se ha vuelto tremendamente rentable para el crimen organizado, Pepe, y del que se habla poco, pero cada vez hay más evidencia al respecto, el famoso cobro de piso. A restaurantes, a bares, a comercios, en las colonias, pues en las colonias donde existen estos la Condesa, locales. Polanco, Anzures. Así es, todas esas cada vez tienen que pagar más derecho de piso, y lo que tenemos es un panorama muy desolador, Pepe. La verdad es que aquí Miguel Ángel Mancera y luego Amieva, que fue el que lo sustituyó unos meses, le dejaron un tiradero a la nueva administración de Claudia Sheinbaum. Es ese monstruo que nadie quiso ver y que hoy se hace presente y que está pisando muy, muy fuerte en la capital. Yo creo que aquí, desgraciadamente, cada vez vamos a ver y escuchar más noticias sobre el tema de la criminalidad en la Ciudad de México. Ha subido el robo de automóviles, el robo a casas con violencia, sin violencia, han subido las extorsiones, etcétera. Y pues ni modo, Claudia Sheinbaum, es nuestra responsabilidad como ciudadanos exigirle a Claudia Sheinbaum que empiece a dar resultados, porque efectivamente pues le entregaron una situación muy adversa. Pero pues ahora ella es la que gobierna y ella es la que tiene que dar resultados, y no podemos regresar a esas épocas, como tú decías, de los años 90, donde pues todo mundo había sufrido algún tipo de asalto. ¿Te acuerdas que estaba muy de moda también los asaltos a autopartes, ¿no? En aquellas épocas. Y yo te diría, Pepe, sí se pudo, sí llegaron gobiernos, y comenzando con el de Andrés Manuel López Obrador como jefe de gobierno, y luego la continuación con el de Marcelo Ebrard, que efectivamente de alguna forma trabajaron bien para blindar a la ciudad de la
violencia que se empezaba a dar en otras regiones del país. Creo que eso ya se perdió, creo que la Ciudad de México está viviendo días muy aciagos, muy violentos, muy inseguros, y eso es lo que me preocupa en este tipo de historias. No fue un atentado en contra de Héctor de Mauleón, qué bueno, pero sí fue un evento más de los muchos, de los decenas de eventos violentos y de inseguridad que se dan en la capital y que nos llevan a pensar que en la Ciudad de México hay que quitarnos esa idea de que ya es un oasis en términos de seguridad. Al revés, ya somos parte del desierto en materia de inseguridad que hay en el país, Pepe. Muchas gracias, querido Leo. Gracias, querido Pepe. Muy buenas gracias, Leo Zuckerman. Es la hora de opinar.